Bueno, aquí estamos de nuevo en la visión de Trino Márquez a través de Visión Global, www.visionglobal.net.be. Nos pueden seguir a través de esta dirección electrónica, por supuesto, a través de la cual estamos llegando a sus pantallas, y a través de mi Twitter personal, que es @Trino Márquez C, C de Segarra, C de Caracas. Bueno, hoy quisiera hablar sobre dos temas que son de total actualidad y que están causando enormes preocupaciones en la comunidad nacional. Uno es la situación económica, que cada vez se torna más grave. No hay atenuantes para señalar el grado de impotencia, de frustración, de rabia que sienten los venezolanos frente al deterioro de la calidad de vida, que cada vez es mayor, y el gobierno no solamente no hace nada para detener esa caída, sino que persiste en las políticas que son las que han conducido a esta terrible situación. El otro tema que quisiera tratar un poco más brevemente es el de la situación de los universitarios, especialmente de los docentes, porque es un sector, es un núcleo especialmente afectado por las medidas del gobierno. Bueno, comencemos a hablar sobre la situación económica del país. Hay una cifra que es alarmante, que se refiere a la inflación que se produjo durante el mes de abril, la registrada por el Banco Central de Venezuela, cuyas estadísticas cada vez son más sospechosas, porque la gente siente que el Banco Central no está diciendo la verdad, o al menos no está diciendo toda la verdad. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que el Banco Central de Venezuela registró una inflación de 4.3 en abril, el mes que acaba de concluir, que concluyó hace 15 días. Si se anualiza esa cifra de 4.3, la inflación a lo largo de un año calendario, si se proyecta a partir de la cifra de abril, será de 50%. Imagínense ustedes lo que es una inflación de 50%. Sin duda alguna, la más alta de América Latina y la primera o segunda inflación más alta del mundo entero. Junto a la inflación están asociados los otros dos fenómenos importantísimos, que son la escasez y el desabastecimiento, que son precisamente los factores que están empujando al crecimiento sostenido de los precios. ¿Y por qué se está produciendo la escasez? Porque el gobierno desarrolló un modelo basado en las importaciones. Ese mismo gobierno que hablaba permanentemente del desarrollo endógeno, de la autonomía alimentaria, de la independencia económica y de todas estas ideas, resulta que es el gobierno más dependiente de las importaciones de alimentos, no solamente de los bienes que tradicionalmente han importado el país, que son bienes de repuestos, maquinarias, insumos para la producción industrial, bienes de capital. No solamente eso que tradicionalmente se ha importado, sino que ahora se agregó un elemento todavía más significativo, que es la importación de alimentos. Y en los últimos años, a partir del año 2007, que es cuando se disparan los precios internacionales del crudo, la importación de alimentos ha sido cada vez más alta. En este momento, en el que estamos hablando de 2013, pues
estamos importando 60%, un poco más del 60% de los productos que consumimos. Y el año 2012, el año anterior, se importaron un poco más del 65% de los alimentos que consumimos los venezolanos. Bueno, ¿qué refleja eso? Que la economía nuestra fue una economía de puertos. Nosotros promovimos el crecimiento industrial, agrícola y del empleo de los países de los cuales importamos, fundamentalmente países de América del Sur, Brasil, por supuesto, Uruguay, Argentina, un poco también de Colombia. Al deteriorarse la producción de crudo venezolano, la producción de petróleo, que es ostensible porque el gobierno no puede seguir mintiéndoles a los venezolanos, no puede seguir diciendo que la producción es de 3.200.000 o 3.300.000 barriles de petróleo, porque simplemente las cifras no sostienen esa cantidad. Si el país produjera esa cantidad de petróleo y se vendieran 2.400.000 o 2.300.000 barriles, no habría problemas de divisa y el gobierno podría seguir importando de forma masiva como lo estuvo haciendo durante los años 2008, 2009, 2010, hasta el año pasado, 2012. Pero como la producción de petróleo ha mermado y los precios del petróleo se han estabilizado, el ingreso de divisas del país se ha detenido y ha retrocedido. Por eso tenemos un problema de inflación y de escasez tan grande como el que estamos recibiendo, como el que estamos viendo. El otro problema importantísimo que ayer lo destacó con una precisión meridiana Lorenzo Mendoza, el dueño de la Polar, uno de los accionistas más importantes, es que las empresas y las tierras expropiadas o confiscadas por el gobierno nacional no están produciendo. Muchas de las empresas que el gobierno expropió han sido quebradas, han sido arruinadas por el gobierno. Entonces no están produciendo las industrias que el gobierno expropió. Por ejemplo, como Lácteos Los Andes, una empresa insignia dentro del sector lácteo y dentro de la agroindustria, hoy producto de esas políticas irresponsables del gobierno, aliado con sindicatos bolivarianos que de manera irresponsable conducen a esas empresas, producto de esa política criminal, pues resulta que hoy, por ejemplo, Lácteos Los Andes está al borde de la quiebra, así como ha ocurrido con las empresas de Guayana. Un primer factor que hay que considerar es que el sector productivo en manos del gobierno, de este gobierno absolutamente irresponsable, conducido por un conjunto de personas que no tienen ni la más mínima noción de lo que es el manejo económico, pues no están produciendo. Y el otro factor importantísimo es que el gobierno no puede seguir importando al ritmo que lo venía haciendo, porque el ingreso de divisas del Ejecutivo Nacional ha mermado considerablemente. El tema petrolero lo tocaremos en alguna oportunidad, pero por ahora solamente quisiera decir que el país está produciendo alrededor de unos 2.200.000, 2.300.000 barriles diarios, que de esa cantidad más de 110.000 se destina a Cuba, se les regalan a Cuba, otro tanto se destina al pago de la deuda con los chinos, otro tanto se destina a cumplir los compromisos con Petrocaribe, y el consumo interno también es muy alto, alrededor de unos 700.000 barriles. Total, es que lo que queda para la venta, para la facturación en el plano internacional es alrededor de 900 o 950.000 barriles diarios, y de eso es que se nutre la revolución bolivariana. De esos 950.000 barriles diarios,
la inmensa mayoría o su totalidad va a los Estados Unidos, que es la única nación, el único país que factura y paga de contado el petróleo que demanda. Entonces, bueno, se ha conformado un cuadro de escasez, de necesidades. La economía ha retrocedido de manera muy alarmante. Yo no los voy a atormentar con cifras económicas, pero quiero señalarles al menos dos que me parecen muy significativas. Una es la siguiente. En 1999, en febrero de 1999, cuando Hugo Chávez llega al poder, había en el país unas 600.000 industrias, entre industrias, empresas de distinto tipo, tanto en el área industrial como en el área agrícola. De esas 600.000, hoy quedan la mitad, quedan unas 300.000. Es decir, ha mermado 50% el número de establecimientos industriales y comerciales que le daban trabajo a los venezolanos. Imagínense lo que eso significa después de 14 años, cuando la población venezolana ha crecido cerca de 40%, o 35% porque tenemos un crecimiento interanual de 2.5. Entonces, en 14 años la población venezolana ha aumentado 35% en términos vegetativos. Es decir, somos 35% más de personas a las que le tenemos que dar alimentos, a las que le tenemos que dar servicios de distinta naturaleza. Y durante ese mismo periodo, entre esos 14 años, resulta que el número de empresas y de establecimientos comerciales e industriales se ha reducido 35%. También otra cifra que es muy importante es la que tiene que ver con la actividad industrial, comercial y agrícola. En 1999 había unas 12.500 actividades industriales y comerciales de distinto tipo, productores de plástico, de hierro, de servicios de hotelería, manufactura, textiles, etcétera, etcétera. Bueno, hoy, 2013, el número de actividades industriales, de ramas industriales, es solo de 7.500. Es decir, se ha producido un retroceso en este sector, también muy importante, de un 45-46%. Bueno, esas son las razones por las cuales hoy en Venezuela hay escasez, hay inflación, hay deterioro de la calidad de vida, tenemos un empleo muy precario que no llena las condiciones mínimas que exige la OIT, la Organización Internacional de Trabajo. Carecemos de empleo decente, que es la categoría utilizada por la OIT para calificar aquel tipo de empleo bien remunerado, estable y que le permite al trabajador llevar una vida digna. Ese entonces es un resultado concretísimo de estas políticas, que podríamos resumir en políticas de control, de intervención abusivo, indebido del Estado sobre la actividad económica. Este es el resultado de que la economía haya estado conducida desde hace 14 años por manos inexpertas, por gente que no tiene ni idea de cómo se maneja la economía y que ha ideologizado y politizado todo el discurso económico, que habla continuamente de la lucha de clases, que se pronuncia contra el capitalismo, contra la economía de mercado, contra la propiedad privada, que acosa de manera permanente al empresariado. Y ese acoso, esa hostilidad sostenida contra los empresarios, pues la estamos viendo.
Ayer Lorenzo Mendoza, en su respuesta al señor Nicolás Maduro, fue muy claro. Dijo, señaló un conjunto de cifras muy contundentes. Habló de la producción del Grupo Polar, de cómo se está utilizando 100% de la capacidad instalada que tiene el Grupo Polar para producir los distintos bienes que coloca en el mercado, para producir harina pan, aceite de maíz, etc. Y demostró con cifras cómo la responsabilidad no está en el grupo privado, y yo diría, por extensión, no está en el Grupo Polar, y por extensión yo diría no está en el sector privado de la economía. Todo lo contrario, en este país ser empresario es prácticamente ser un héroe, un prócer, porque el gobierno a lo largo de 14 años ha dirigido toda una política para asfixiar la actividad privada. Ha cerrado el cerco, ha construido un cerco terrible alrededor de la actividad de los productores privados. Esto ha sido tan negativo que los resultados los estamos viendo atrás. Así que para resolver los problemas que tienen que ver con la inflación, la escasez y el desabastecimiento, hay que modificar la visión económica que se tiene. No se puede seguir apelando a conceptos que ya no se utilizan en el campo de la teoría económica, como el concepto del acaparamiento y de la especulación. Eso solamente existe en economías de guerra o en situaciones muy especiales, cuando un país ha sido sometido a un terremoto, a un cataclismo, a un desastre natural o a una guerra. Bueno, en esas situaciones especiales sí puede ser que haya acaparamiento o haya especulación, pero en condiciones normales como la que vive el país no hay tal fenómeno, no hay tales fenómenos. Lo que hay es una profunda e irresponsable política del gobierno dirigido a torpedear el funcionamiento de los empresarios privados. Yo tengo que volver sobre este tema porque este tema no se va a resolver. Y no se va a resolver porque el gobierno, en vez de dar un giro de 180 grados sobre sus políticas, en vez de cambiar de manera radical, lo que hace es atornillarla. Ahora acaban de nombrar a una señora que es ingeniera industrial en el Banco Central de Venezuela, la nombraron presidenta, y resulta que en sus primeras declaraciones dijo que ella iba a continuar las políticas de control e intervención porque habían dado excelentes resultados. Bueno, señora, los resultados están allí, 4%, 4.3% de inflación en el mes de enero, un índice de escasez que según el Banco Central es 21.5, que es el índice de escasez más alto que haya registrado el país en los tiempos recientes. Yo volveré sobre este tema las próximas semanas porque es un tema de actualidad. Pero no quisiera terminar este programa sin algunas reflexiones sobre la situación universitaria, que es un tema también que les preocupa muchísimo a los venezolanos. La FAPUP, que es la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, ha declarado el 23 de mayo como la hora cero para ir a un conflicto, a un paro general indefinido. En este momento las universidades discuten si aprueban esa proposición de FAPUP. No hay un acuerdo absoluto. Ojalá y se llegue a un acuerdo, ya sea para la realización de la huelga o para instrumentar medidas alternativas. Lo cierto es que la situación de la comunidad universitaria es gravísima. Los sueldos se han deteriorado al nivel de que son sueldos paupérrimos lo que ganan tanto los profesores, plantel docente de las universidades, como su personal de apoyo, los empleados y los obreros.
corresponde a una política deliberada, absolutamente planificada del gobierno nacional, dirigida a desconocer la importancia del sector universitario. La razón de esto es que los universitarios nunca nos hemos doblegado al pensamiento que ha tratado de imponer el gobierno. Pensamiento único, pensamiento que contradice los valores plurales de la Constitución y los valores que rigen, los valores que están establecidos en la Ley de Educación Superior, en la Ley Orgánica de Educación Superior, que tiene que ver con la pluralidad, la universalidad del conocimiento, el derecho y el ejercicio de la crítica, el ejercicio del debate, de la confrontación en términos pacíficos. Como no nos hemos doblegado, resulta que el gobierno optó por arruinar las universidades, quitarles fondos o reducírselos para que los profesores, los empleados y los obreros ganen sueldos miserables, y le ha quitado fondos también a la investigación, con lo cual las universidades han terminado por convertirse en una especie de grandes colegios, de grandes liceos, y con ello se está desvirtuando el sentido profundo que tiene la universidad. La universidad tiene que ser un espacio para el aprendizaje, para la transmisión de conocimientos, para el descubrimiento de nuevos conocimientos, para la innovación y la creatividad. Pero para ello se requiere tener un clima en el cual los universitarios nos sintamos complacidos, nos sintamos bien, nos sintamos en una zona de confort. Y no se puede sentir uno cómodo, no se puede sentir uno aliviado, el profesor universitario, el empleado, o el obrero, incluso el estudiante que recibe una beca, si se obtiene ingresos que son miserables, que están debajo del nivel de subsistencia. Los universitarios han emprendido muchísimas iniciativas. Se ha intentado dialogar con los ministros que han pasado por allí. La ministra anterior, la señora Yadira Córdoba, se negó a dialogar con la comunidad universitaria. Ahora el actual ministro, el señor Pedro Sandoval, creo que sea, pues está haciendo exactamente lo mismo, está desconociendo de forma olímpica el reclamo de la comunidad universitaria, trata a los profesores como burgueses. Imagínense ustedes lo que esto significa, gente que apenas gana el costo de la canasta alimentaria. Para darles un dato, por cierto, los sueldos más elevados de los profesores titulares a dedicación exclusiva, que son los más altos que uno puede conseguir en la Universidad Central, no cubren el costo de la canasta básica, de acuerdo con las cifras del CENDA, que es el Centro de Investigaciones del Magisterio. El CENDA coloca el costo de la canasta básica, que incluye la canasta alimentaria y la canasta normativa, la señala en 9.200 bolívares. Bueno, ningún profesor en la universidad, ni siquiera los de más alto escalafón, ganan bolívares 9.200. Ahora, imagínense ustedes el resto, ¿qué queda para el resto? Los profesores titulares son apenas una ínfima minoría, que no llegan al 5% del total de los profesores de las universidades nacionales. Hay fijada una hora cero, que es el 23 de mayo. Esperemos que el gobierno reflexione, que el gobierno ponga en la mesa una proposición que sea aceptable, que se pueda negociar. Los universitarios están pidiendo un 140% de aumento porque tenemos un rezago de 4 años. Esperemos que en este tiempo que falta, de aquí hasta el 23 de mayo,
se pueda negociar, se puedan reunir las partes y se pueda llegar a un acuerdo. El gobierno se equivoca si cree que va a doblegar a los universitarios. Los universitarios han tenido paciencia durante 14 años, pero ya esa paciencia se colmó. Ojalá y el conflicto se evite, pero el único responsable de cualquier situación grave que ocurra en nuestras universidades será el gobierno, exclusivamente el gobierno, el presidente de la República y el ministro de Educación Superior. Sobre estos temas también volveremos en las futuras oportunidades. Por hoy concluimos y muchísimas gracias por haberme escuchado.